Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre del Señor Jesús. Bien, hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el espíritu inmundo que vuelve. Está en el libro de Lucas, capítulo 11. Tenemos 3 versículos para trabajar, 24, 25 y 26. Estaremos leyendo la palabra. Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificamos al Señor, le damos honra y gloria a Él, porque Él es quien merece la gloria. Solo somos siervos inútiles y tratamos de hacer lo posible para guardar su palabra en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema que es el espíritu inmundo que vuelve. Bien, como el tema es un tema que tiene que ver con los misterios de Dios, es muy importante y debemos de prestar atención, ya que el Espíritu de Dios es quien nos ministra estas palabras para que nosotros podamos guardarla y cuidarnos y enseñarla y compartirla, para que podamos tener entendimiento de su palabra. Bien, cuando hablamos de espíritus inmundos, hablamos de seres espirituales de maldad, seres que no provienen de este mundo, seres que afectan al hombre, seres que contaminan, seres que provienen de lugares celestiales, según la misma Biblia, y no lo dice el Señor a través del libro de Efesios, capítulo 6, del verso 12 en adelante, cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, espíritus de la tiniebla, huestes espirituales de maldad, y nos dice en las regiones celestes. Bien, esto es lo que debemos de ir conociendo cuando hablamos de espíritus inmundos, porque tenemos que también conocer cómo llegan los espíritus inmundos al mundo, ya que ellos son inmundos, pero están en el mundo. Tenemos una base bíblica también que está en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Lamentablemente es así. Entonces entendemos que ya esto proviene del pecado. Los espíritus inmundos provienen del pecado. Vemos que cuando Dios formó a Adán y Eva proviene de Adán, no había espíritus inmundos de acuerdo a la Biblia. Todo estaba perfecto, todo estaba bien. Eran personas limpias y puras y santas delante de Dios, porque no pecaban. Pero después que ya la mujer fue engañada por la serpiente y comió del fruto, luego su compañero compartió, entonces aquí nace el problema del pecado. Y por el pecado entonces vienen los espíritus inmundos, vienen los demonios y todas las cosas que ya nosotros podemos entender que han afectado a la raza humana. Escuche bien, amados hermanos. Nosotros tenemos como persona de Dios que desarrollar estos temas, pero estos temas tienen fundamento bíblico que pertenecen a los misterios de Dios, en las cuales debemos de conocer a través de las revelaciones que Dios nos da a través de su palabra por su Santo Espíritu. Y es lo que tenemos que hacer. Y vamos a entonces a ir desarrollando el tema para que Dios nos esté ayudando.
Cuando nos dice que el espíritu inmundo sale del hombre, vemos que la Biblia nos dice que el espíritu inmundo sale del hombre, pero debemos de entender que es sacado del hombre, porque el mismo hombre no puede sacar el espíritu inmundo, no puede sacar un demonio. Nadie saca un demonio si Dios no lo saca. Sabemos que esto viene a través de cuando por la fe la persona cree, se arrepiente y se convierte. Entonces el Espíritu Santo se encarga de ocupar el espacio del alma del hombre, del corazón, y el espíritu inmundo debe de salir porque es sacado, porque no puede quedarse donde entra el Espíritu Santo. Escuche bien, no puede quedarse. Entonces, ¿qué sucede? Que él lo que hace, que busca lugares secos para tener un reposo, ya que estaba en un lugar donde se sentía tal vez cómodo, se sentía de una manera especial, pero fue sacado. Ahora busca reposo. Pero ¿qué podemos entender? Ahora, cuando es sacado, el reposo viene a la persona, porque cuando somos libres, sí tenemos reposo de parte de Dios. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos amor. Y por eso Dios nos advierte para que tengamos cuidado con estos temas que debemos de entender bien. Y ya podemos entender cuál es la causa de estos espíritus. Pero dice, seguimos y dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Vemos que el espíritu tiene inteligencia, porque dice que volverá de donde fue sacado. Pero él, seguro que podemos entender que no habla por hablar, sino que sabe que el hombre, sucede que cuando una persona es libertada, pierde a veces la noción del tiempo y se desenfoca de la gracia que Dios le ha puesto sobre sí y se descuida. Entonces el espíritu, ellos aprovechan la oportunidad y vuelven. Vemos condiciones de personas que han sido cristianos, hombres, mujeres, y han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque no pueden entender cómo es esto. Bueno, es que ellos están pendientes, están al acecho, están observando. Pero fíjense que ellos no buscan trabajo, no buscan dinero, no buscan fortuna. Ellos buscan reposo, hermano, buscan reposo. Son inteligentes, buscan reposo, y como ellos saben que donde estuvieron estaban con reposo, lo único que hacen es que están pendientes a que usted o yo nos descuidemos para volver ahí. Y Dios nos dice, cuidado. Dios nos dice, presten atención. Dios nos dice, vigilad. Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y entonces seguimos, dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí vemos el resultado del descuido. Cuando el espíritu logra su objetivo de volver, entonces las condiciones de la persona viene a ser peor. Ya si la persona tenía un solo, ahora él va y busca 7. Imagínense las condiciones de una persona. Hemos conocido casos de personas que han sido cristianos y terminan locos. Otros se suicidan, otros se quitan la vida, otros jamás vuelven a ser igual. Son muchos casos que son a veces desconocidos, y por eso Dios nos advierte a través de la misma palabra. El Señor le dijo a la mujer que la encontraron en el acto de adulterio, le dijo, mujer, vete y no peques más, porque si peca, te va a acontecer algo peor. Así Dios nos dice a todos los que estamos en el camino, que tengamos cuidado, porque nos puede acontecer algo peor. Hermano, puede ser demonio, puede ser muerte, puede ser cualquier cosa, pero no buena, porque el que abandona a Cristo no le va a acontecer nada bueno. Hay que tener entendimiento para poder resistir, porque aquí es donde tentamos a Dios, y la Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado.
no puede ser tentado. Entonces cuando Él nos da la oportunidad de estar en el camino, nos perdona, nos limpia, nos liberta y nos ordena cosas que debemos de hacer. Cuando no las hacemos, entonces viene la caída, viene la falla, viene el problema, vienen las circunstancias, vienen los gritos. Porque es una manera que Dios tiene de hablarnos. Pero entonces a veces no somos conformes. Porque en el mundo, padeciendo por el pecado, le clamamos a Dios. Como los hijos de Israel clamaban al Señor cuando estaban en Egipto esclavos, y luego que Dios los liberta, entonces se sienten incómodos. Así pasa con nosotros a veces. Dios nos liberta, nos da la paz, nos da el reposo, pero entonces, después que pasa un tiempo, ya vamos cediendo porque entendemos que no estamos bien como estamos. Entonces por eso viene estos espíritus que sí le dan valor al cuerpo, saben que ahí es que pueden estar en reposo, vienen y toman el lugar, encadenan el cuerpo y lamentablemente ya la persona está atada. Son cosas que debemos de tener claramente delante de Dios y nosotros para que podamos entender el camino de Dios y permanecer hasta el fin. Este es el estudio bíblico acerca de los espíritus inmundos. ¿Usted ha estado preso por un espíritu inmundo? Si no ha estado preso, trate de no estar. Escuche bien. ¿Conoce usted verdaderamente los espíritus inmundos? Si no conoce, trate de conocer. ¿Conoce el peligro que hay cuando un espíritu inmundo toma una mente? Si no lo sabe, averigüe. Cuando encadena a una persona, cuando una persona pierde la mente, pierde los sentidos, cuando una persona ya no puede pensar, cuando una persona ya cae en un estado de que ya no puede valerse por sí mismo, pierde la noción del tiempo, ya esta persona entra en un estado de loquera. Si usted ha probado eso, trate de no probarlo. No tentemos a Dios, luchemos en contra del pecado. Los espíritus inmundos son una realidad. En el mismo libro de los Romanos, ya el Señor también nos dice para que tengamos cuidado. Él nos dice en el libro, en el capítulo 8, dice el Señor que hagamos morir las obras de la carne y viviremos. Pero si hacemos morir, gloria a Dios por el Espíritu, las obras de la carne, viviremos. Y por eso Dios siempre nos advierte, porque es una realidad, hermano, la palabra viva de Dios, el Evangelio de Dios, la cual nosotros hemos sido parte, que vivíamos antes en tiniebla, hoy vivimos en luz. Y Dios quiere que nosotros estemos claramente firmes y que podamos alcanzar esta salvación que está preparada para los que le aman. De verdad que Dios le bendiga. Este es el estudio bíblico acerca del espíritu inmundo que vuelve, esperando que esto le haga bien y que usted pueda meditar y que podamos meditar y que el Espíritu Santo de Dios nos dé la oportunidad de que esto lo guardemos para nuestro bien en el nombre de Jesús. Y a los amigos siempre le decimos, si deseas ser salvo, solo hacete a Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén.